¿Alguna vez te has preguntado sobre el rostro detrás del amado chocolate Abuelita de México? La icónica imagen en el empaque no es solo un logo, es el legado conmovedor de Sara García, cariñosamente conocida como la Abuelita de México. Pero su historia es mucho más que un comercial de chocolate. En 1973, García firmó un acuerdo con la Azteca, la chocolatera que utilizó su imagen para el tradicional chocolate Abuelita, y su rostro siguió adornando el empaque, incluso después de que la compañía fuera comprada por Nestlé en 1995. En este video, nos sumergiremos en la desgarradora historia de Sara García, una mujer cuyas contribuciones a la cultura y al cine mexicano son inolvidables, pero también estuvieron llenas de desafíos. Quédate con nosotros para descubrir todo lo que no sabías sobre su vida y legado. Si te gusta esta historia, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante sobre figuras legendarias. La historia de Sara García Hidalgo comienza el 8 de septiembre de 1895, en el tranquilo pueblo de Orizaba, Veracruz. Hija de Isidoro García Ruiz, un arquitecto de Andalucía, y Felipa Hidalgo de Ruiz. Los primeros años de Sara estuvieron marcados por una serie de luchas que dejarían una huella imborrable en su vida. Sus padres se habían mudado desde La Habana, Cuba, a Veracruz en busca de nuevas oportunidades, donde su padre encontró diversos trabajos. Sin embargo, la vida de Sara cambiaría para siempre al convertirse en la única sobreviviente de los 11 hijos de la pareja. Cuando Sara tenía apenas 5 años, ocurrió una tragedia. En 1900, una tormenta poderosa azotó la región, y el río Santa Catarina, que pasaba entre la casa de su familia y su escuela, se desbordó. El puente que lo cruzaba fue destruido, dejando a los niños varados al otro lado del río, incapaces de regresar a casa hasta la tarde. El dolor de ese día atormentó a su padre, Isidoro, quien, angustiado, creyó que había perdido a su única hija. El trauma lo sobrepasó, y solo días después, sufrió un derrame cerebral que cambiaría el curso de su vida. Tras esta desgarradora pérdida, la madre de Sara, Felipa, se enfrentó a una decisión agonizante. Vendió su pequeño negocio, una fábrica de papel maché, y se mudó con su esposo a la Ciudad de México, con la esperanza de cuidarlo mientras luchaba con su salud. Allí, ingresó a Isidoro en la Sociedad de Beneficencia Española de México, una institución benéfica para nacionales españoles en necesidad. Pero a pesar de sus esfuerzos, Isidoro falleció poco después de su llegada, dejando a Felipa para criar a Sara sola. Sin opciones, Felipa aceptó un trabajo como ama de llaves en la institución. A los 9 años, el mundo de Sara volvió a dar un giro devastador. Su madre la envió al renombrado Colegio Las Vizcaínas de la Ciudad de México, una institución que se convertiría en su hogar. Fue allí donde Sara vivió otra pérdida profunda. En 1905, una epidemia de tifus azotó México y Sara se contagió. Trágicamente, le transmitió la enfermedad a su madre, quien, debilitada por la dolencia, falleció poco después. Huérfana, Sara se encontró en un mundo lleno de dolor, pero persistió. A pesar de los enormes desafíos de su vida temprana, la inteligencia y el buen comportamiento de Sara destacaron. Bajo la tutela de la directora de la escuela, Cecilia Mallet, el talento natural de Sara comenzó a emerger. Mallet notó su sensibilidad e inclinaciones artísticas, y con su aliento, Sara comenzó a explorar el mundo de la pintura. Fue a través de este arte que comenzó a sanar, canalizando su dolor en creatividad. A medida que Sara García crecía, encontró consuelo y propósito en la enseñanza. Se convirtió en maestra en Las Vizcaínas, una escuela prestigiosa donde inspiró a muchos estudiantes. Fue allí donde hizo que sus alumnos interpretaran obras de teatro, fomentando sus talentos artísticos, tal como se había fomentado el suyo en su juventud. El teatro se convirtió en un espacio donde Sara encontró tanto sanación como alegría, y fue en esos mismos muros donde comenzó a soñar con algo más.
algo más allá del aula. A los 22 años, mientras aún enseñaba, Sara dio un paso que cambiaría el rumbo de su vida. Un día decidió dar un paseo por la Alameda, un hermoso espacio público en la Ciudad de México. Allí se topó con los estudios de Azteca Films, que acababan de abrir. Atraída por la curiosidad, entró. El momento en que pisó el estudio, se sintió cautivada por todo lo que veía. La actividad frenética, la energía creativa. Era un mundo tan diferente al que conocía. Y en ese momento, algo despertó dentro de ella. Pensó para sí misma que tal vez, solo tal vez, podría formar parte de ese mundo también, aunque fuera solo en el teatro. Fue durante esta visita que el destino de Sara dio un giro decisivo. Mientras observaba una escena siendo filmada, vio a Mimi Derba, la primera diva del cine mexicano, interpretando una escena. Su curiosidad no pasó desapercibida. Un actor y un oficial de Azteca Films, al notar la fascinación en los ojos de Sara, se acercaron. La invitaron a formar parte de lo que sería su primera película, En Defensa Propia, In Self-Defense, en 1917. Esta fue su primera incursión en la industria cinematográfica y despertó una pasión por la actuación que solo crecería con el tiempo. Sara pronto comenzó a audicionar para diversos papeles, comenzando con pequeños papeles en el teatro. Su excepcional dicción y voz distintiva rápidamente le ganaron respeto y admiración. Se convirtió en parte de algunas de las compañías de teatro más renombradas de la época, como las dirigidas por Mercedes Navarro, Prudencia Grifel y las hermanas Blanche, Anita e Isabelita. Fue un tiempo de crecimiento para Sara, tanto como artista como individuo. Durante una de sus giras por la República Mexicana, el viaje de Sara dio un nuevo giro. Mientras viajaba, conoció a Fernando Ibáñez, un actor que había notado antes durante el rodaje de La Soñadora en 1917. Su encuentro dio inicio a un nuevo pero oscuro capítulo en su vida, uno que entrelazaría sus mundos personal y profesional. Poco sabía Sara que este encuentro no solo moldearía su carrera, sino que también la llevaría a una conexión más profunda con el mundo del cine, un mundo que, solo unos años antes, no había sido más que un sueño lejano. La historia de Sara García en el mundo del teatro y el cine dio un giro importante solo 6 meses después de su debut en el cine. En septiembre de 1917, debutó en el teatro con la compañía de Eduardo Arosamena, El Nanche. Se presentó en el Teatro Fábregas, en el barrio de San Rafael de la Ciudad de México, en una obra francesa titulada El asno de Buridan. Durante 2 funciones, ganó solo $2 al día, un comienzo humilde que marcó el inicio de su carrera teatral. Poco después de esta primera actuación, Arosamena, impresionado por su talento, invitó a Sara a unirse al elenco de Don Juan Tenorio, una obra clásica en la que Sara desempeñó el inesperado papel de un hombre. Este fue un paso significativo para Sara, mostrando su versatilidad y habilidad para adaptarse a los papeles más desafiantes. Sin embargo, su vida personal también comenzaba a tomar forma. 3 meses después de conocer a Fernando Ibáñez, el actor que había encontrado durante el rodaje de La Soñadora, Sara se casó con él. La pareja emprendió un viaje juntos, recorriendo México y Centroamérica, actuando y experimentando el mundo. Fue durante una de sus paradas en Tepic donde Sara dio a luz a una hija, María Fernanda García. Abrazada por el amor y la responsabilidad de la maternidad, Sara decidió hacer una pausa en su carrera para centrarse en la crianza de su hija. Pero esta decisión eventualmente llevaría a tensiones en su matrimonio. Fernando, molesto por su ausencia en el escenario, comenzó a buscar consuelo en otros lugares y pronto se involucró en varios romances. Su comportamiento escaló y terminó involucrándose con el jefe de su compañía de teatro. Esta traición dejó a Sara sin otra opción que divorciarse de él.
llevándose a Fernanda con ella mientras avanzaba en la vida, decidida a darle a su hija la estabilidad y el amor que merecía. A pesar del dolor causado por su separación, la historia de Sara estaba lejos de terminar. Años después, cuando Fernando cayó gravemente enfermo, la compasión y el sentido del deber de Sara la llevaron a cuidarlo, a pesar de la traición que había sufrido. Permaneció a su lado hasta su muerte en 1932, demostrando que su resiliencia iba más allá de su carrera. La decisión de cuidar a Fernando no fue fácil, pero fue un reflejo de la fortaleza de Sara, su capacidad para perdonar y su profundo sentido del honor. A pesar de la ausencia de una figura paterna estable en su vida, María Fernanda García creció inmersa en el mundo del cine y la cultura artística que su madre, Sara García, representaba. Desde muy joven, mostró un interés natural por la actuación. Esta pasión la llevó a incursionar en el cine en 1934, donde realizó apariciones menores en varias películas. Sin embargo, su conexión con la industria cinematográfica se profundizó en 1937, cuando hizo su debut como actriz profesional en No es suficiente ser madre, protagonizada junto a su propia madre. Esto marcó el comienzo de una prometedora carrera en el foco de atención. El verdadero salto de María Fernanda llegó ese mismo año, en 1937, cuando consiguió su primer gran papel en La Madrina del Diablo. Fue un momento definitorio en su carrera, ya que protagonizó junto a Jorge Negrete, uno de los más grandes íconos del cine mexicano. La química entre ellos fue innegable, lo que llevó a muchos a especular sobre un romance detrás de cámaras. Se rumoraba que Jorge Negrete se había enamorado profundamente de la hija de Sara García, pero nunca se confirmó completamente. Sara, sin embargo, no estaba muy entusiasmada con la idea de un romance entre su hija y el famoso actor, especialmente debido a la diferencia de edad y la reputación de Negrete como un mujeriego. Se mantuvo protectora, sin permitir que la relación floreciera en algo más. A pesar de los rumores e intrigas que la rodeaban, María Fernanda eligió otro camino. En 1938 se casó con el ingeniero Mariano Velasco Mújica y juntos se mudaron a Tamaulipas, dejando atrás el bullicioso mundo del cine. Este fue un giro significativo en su vida, ya que adoptó el nombre de María Fernanda Ibáñez de Velasco y comenzó un nuevo capítulo centrado en la vida familiar, en lugar de la fama. Mientras María Fernanda dejaba la fama atrás, Sara García continuaba enfrentando las pruebas de la vida. A pesar de los desafíos de ser madre soltera, encontró fuerza en su trabajo y comenzó a aceptar cualquier papel teatral que pudiera conseguir. Se unió a la compañía de María Tabau y trabajó como actriz coringa en el Teatro Fábregas. Fue durante este tiempo que Sara reavivó una amistad significativa con Rosario González Cuenca, una amiga de la infancia con la que había perdido contacto a lo largo de los años. Su reencuentro ocurrió en un lugar inesperado. Una tienda de corsetería en la calle Uruguay, en el centro de la Ciudad de México, donde Rosario trabajaba. Rápidamente se reconectaron y su vínculo se volvió inquebrantable. Como Fernando Muñoz señaló en su biografía de Sara García, Sara regresó a la familia González Cuenca. Rosario y Sara hicieron un pacto indisoluble de honor, amor, fraternidad y hermandad. Las dos mujeres compartían una historia aún antes de su reencuentro, ya que sus familias habían viajado en el mismo barco de Cuba a México, y la madre de Rosario había amamantado a la pequeña Sara cuando su propia madre se enfermó. Poco después de su reencuentro, Sara invitó a Rosario a vivir con ella, y se hicieron inseparables. Aunque la relación entre las dos mujeres nunca fue discutida abiertamente en ese momento debido a los estigmas sociales, está bien documentado que compartieron una relación profundamente amorosa y comprometida. Sara García, conocida por el público como la Abuelita de México, había encontrado su verdadero amor en Rosario González, y las dos mujeres permanecieron juntas hasta la muerte de Sara. En 1934,
La ambición de Sara García la llevó por un camino que no solo moldearía su carrera, sino también el futuro del cine mexicano. Ese fue el año en que demostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar para cumplir su sueño de convertirse en una actriz principal, una audacia que pronto la definiría como una figura icónica en la industria. Pero el viaje no fue nada fácil. El punto de inflexión llegó cuando la compañía Blanche, dirigida por el empresario Lavergne, llegó a México desde España con planes de estrenar la obra Mi pobrecita abuelita. Hambrienta por una oportunidad de dejar su huella, Sara audicionó con entusiasmo para el papel. Su pasión y habilidad eran innegables, pero el director de casting la rechazó, alegando que era demasiado joven para el papel de una mujer mayor. Sin embargo, este rechazo no desanimó a Sara. Por el contrario, encendió una chispa en su interior y se determinó a demostrar que era exactamente lo que el papel necesitaba. Sara creyó en sí misma tan fuertemente que ideó un plan audaz para convencer a Lavergne de que ella era la opción correcta. Sabía que necesitaba transformar su apariencia física para coincidir con el personaje que deseaba interpretar. Con un plan en mente, fue a ver a Etelvina Rodríguez, encargada de las caracterizaciones en la compañía de Mimi Derba en Azteca Films. Allí pidió prestado un disfraz que le ayudaría a completar su transformación. Una amiga llamada Rosario la ayudó con el maquillaje y el peluquero de una vecina le dio una peluca. La transformación estaba completa, pero Sara no había terminado aún. En un giro dramático, Sara decidió que debía llevar su compromiso al siguiente nivel. Al día siguiente, fue al dentista y, sin dudarlo, se extrajo 14 dientes. Fue una decisión agonizante, pero Sara creía que era necesaria para encarnar completamente al personaje. Dolorosa como fue, vio esto como el paso final en su metamorfosis hecha por ella misma. A la mañana siguiente, con su apariencia completamente transformada en la de una mujer anciana, Sara se dirigió al Teatro Esperanza Iris, entró al salón de ensayos, aún en su personaje, y pidió hablar con Lavergne. Cuando apareció, Sara se presentó como si fuera la anciana que había llegado a ser. «Buenos días, señor Lavergne. Perdón por interrumpir su ensayo, pero escuché que buscaba a una actriz de mi edad para una obra. Y aquí estoy», dijo con confianza. Lavergne, sorprendido, respondió con una sonrisa. «Sí, señora, pero busco a una actriz con experiencia». Sin perder el ritmo, Sara respondió. «Me parece perfecto». «Señor, soy yo. ¿Qué opina? ¿Es el papel mío?» Su audacia dejó a Lavergne sin palabras. Frente a él, transformada e inquebrantable, estaba la mujer que pronto se convertiría en sinónimo del icónico personaje de Abuela en el cine mexicano. Fue un acto valiente de autotransformación que solidificaría para siempre su lugar en la historia del teatro mexicano. En julio de 1934, a los 39 años, Sara García fue oficialmente elegida para el papel de la abuela en Mi abuelita la pobre. Esto marcó el comienzo del arquetipo de la abuela mexicana en el cine nacional. A partir de ese momento, Sara interpretaría innumerables papeles que la consolidarían como la abuelita de México, una figura entrañable que capturaría los corazones de generaciones de audiencias mexicanas. Pero el impacto de Sara García fue mucho más allá de un simple papel en el escenario. En 1934, su actuación creó una imagen perdurable de la abuela mexicana. La matriarca sabia, amorosa y siempre presente. Sin saberlo, este arquetipo definiría no solo su carrera, sino también la representación más amplia de la mujer mexicana en el cine durante aquellos años cruciales de la década de 1930. El país atravesaba un cambio cultural, y el cine mexicano jugaba un papel fundamental en la construcción de un nuevo ideal de la familia mexicana que se basaba en los valores de sacrificio, amor y unidad. La interpretación de Sara de la abuela ayudó a consolidar este ideal,
marcando un momento definitorio en la historia cultural mexicana. En 1936, Sara protagonizó su primera película importante, No basta ser madre, un filme en el que también actuó su hija Fernanda. En este papel, Sara introdujo el estereotipo de la madre mexicana ideal, una mujer abnegada, amorosa y dedicada, que soportaba el peso de las cargas de su familia sin quejarse. Esta representación se convirtió en el modelo de la figura materna mexicana en la primera mitad del siglo XX. La madre ideal era la que perdonaba los engaños de su esposo, hacía sacrificios interminables y criaba a sus hijos que la adoraban mientras les inculcaba sólidos valores. En 1940, la vida de Sara García dio un giro inesperado y agridulce. Su hija, María Fernanda, estaba embarazada, y Sara no pudo contener su alegría. Después de años interpretando a la abuela querida en el cine mexicano, su propio sueño de convertirse en abuela estaba a punto de hacerse realidad. Estaba llena de felicidad, esperando con ansias la llegada de su nieto, pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes y pronto se desataría una tragedia. Pocos meses después, María Fernanda cayó gravemente enferma de fiebre tifoidea. Su salud se deterioró rápidamente y el 17 de octubre de 1940, a la tierna edad de 20 años, María Fernanda falleció inesperadamente. Su muerte fue un golpe devastador para Sara, quien ya había soportado una vida llena de dificultades y pérdidas. Aunque Sara era conocida por su personalidad feroz y su fortaleza inquebrantable, esta fue una pérdida demasiado grande para soportar. La pérdida de su hija, una estrella brillante del cine mexicano, que tenía tanto potencial, pero fue arrebatada demasiado pronto. La repentina muerte de María Fernanda, causada por hemorragias internas debido a la fiebre tifoidea, conmocionó al mundo del entretenimiento mexicano, dejando a Sara devastada y desconsolada. El cuerpo de su hija fue trasladado desde Coahuila de Zaragoza a la Ciudad de México, donde fue sepultada en el Panteón Español. El mundo que rodeaba a Sara parecía desmoronarse, pero ella continuó con un corazón pesado, soportando lo inimaginable. Viviría otros 40 años, pero el dolor de perder a su hija nunca la dejaría verdaderamente. A pesar de la profundidad de su dolor, Sara optó por mantener su tristeza personal en privado. Cuando la prensa le preguntó cómo lograba ocultar su dolor, ella respondió con una tranquila fortaleza. «Mire, señor, en las películas que actúo, debo darle toda la dimensión a los personajes que interpreto, porque eso es lo que el público espera de mí. En mi vida privada, yo manejo mi dolor». Esta respuesta resumió la habilidad de Sara para compartimentalizar su vida personal y profesional. Aunque la pérdida de su hija la destrozó, eligió no dejar que esto definiera su persona pública. En 1940, el papel de Sara García como la abuela del cine mexicano quedó consolidado con su actuación en Allá en el Trópico, dirigida por Fernando de Fuentes. En este filme, el personaje de Sara fue una figura clave en cimentar el estereotipo de la abuela mexicana, con dentaduras postizas y la personalidad sabia y amorosa que se convertiría en un sello de su carrera. Su interpretación resonó profundamente con el público, y quedó claro que Sara se había convertido en el rostro de este icónico papel. Al año siguiente, en 1941, el legado de Sara se consolidó aún más con Cuando los hijos se van, una película dirigida por Bustillo Oro. En esta obra, interpretó a la madre por excelencia en el melodrama mexicano, junto al gran Fernando Soler. Este papel ayudó a definir la pareja simbólica en el cine mexicano, la unidad familiar tradicional que las industrias políticas y culturales del país buscaron proyectar durante la primera mitad del siglo XX. A través de su trabajo, Sara García se convirtió en un símbolo de la madre ideal mexicana, el corazón de la familia y una representación de los valores nacionales.
A medida que su carrera continuaba en ascenso, Sara también regresó a las películas cómicas, un género que le permitió explorar nuevas dimensiones de su talento actoral. Junto al legendario Joaquín Pardavé, Sara protagonizó El Baisano Jalil y El Marchante Neguib, dos películas que no solo entretenían a la audiencia, sino que también reflexionaban sobre las experiencias de los migrantes libaneses en México. Para estos roles, Sara se sumergió profundamente en la construcción de los personajes, incluso visitando los mercados de La Guinilla y Merced para escuchar los acentos y el lenguaje utilizado por la comunidad libanesa en México. Esta inmersión en la cultura local le permitió aportar autenticidad a sus interpretaciones y enriqueció a sus personajes. Pero fue a mediados de la década de 1940 cuando la influencia de Sara García en el cine mexicano alcanzó su punto máximo. En 1946 protagonizó Los Tres García, una película dirigida por Ismael Rodríguez que también contó con Pedro Infante, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza. La película se convirtió en una parte icónica del cine mexicano, ayudando a consolidar la fama de Pedro Infante y a reforzar el papel de Sara como la abuela arquetípica mexicana. La película fue seguida por Vuelven los García en 1947, que reunió nuevamente al mismo elenco y continuó explorando los temas de la familia y la tradición que Sara había llegado a representar con tanta fuerza en su carrera. La década de 1950 marcó una etapa dorada en la carrera de Sara García. Para ese entonces, ya había filmado más de 30 películas, capturando las vastas nuances de la mujer mexicana en todas sus formas. Desde las mujeres rurales y trabajadoras del campo hasta las sofisticadas habitantes de la ciudad, desde las grandes metrópolis hasta los humildes pueblos, los personajes de Sara dieron vida a las diferentes facetas de la sociedad mexicana. Retrató las complejidades de su pueblo, capturando su fortaleza, resiliencia y corazón. A medida que avanzaba la década, Sara comenzó a interpretar papeles más rígidos, inquebrantables, o personajes excéntricos e impredecibles, como el arquetipo de la tía loca. Películas como La Reina del Mambo, Doña Clarines, Acá las tortas y La terca palabra demostraron no solo su habilidad como actriz, sino su versatilidad. Ya fuera interpretando a la sabia matriarca o a la pariente excéntrica, las interpretaciones de Sara siempre fueron memorables, un testimonio de su maestría en la interpretación y su profunda conexión con el público mexicano. Fue en la década de 1950 cuando Sara alcanzó un importante hito personal. Compró una casa en el barrio de Valle, en las calles de Concepción Beistegui. Esta casa se convertiría en su santuario, un lugar donde encontraría paz después de años de arduo trabajo en el cine. Pero más que una casa, también sería el centro de su vida personal. Llevó consigo a su compañera de toda la vida, Rosario González Cuenca, a la nueva casa. Rosario fue vendada al llegar, y al estar frente a la casa, Sara compartió su visión para su vida juntas. Quiero que seas mi secretaria, mi compañera, mi gobernanta de esta casa, algo así como mi ama de llaves. Esta promesa marcó el inicio de una asociación única y duradera, una que duraría 60 años. En su nuevo hogar, Rosario asumió una multitud de roles. Estaba encargada de todo, desde gestionar el hogar de Sara y coordinar sus apariciones públicas, hasta manejar contratos, entrevistas e incluso los famosos malhumores de Sara. Rosario también asumió la responsabilidad de organizar actividades para la Junta de Beneficencia en la que Sara participaba, junto a figuras como Dolores del Río y Carmen Montejo, trabajando a favor de niñas abandonadas. La vida de Sara, tanto en casa como en su carrera, se convirtió en un delicado equilibrio entre el trabajo, la vida pública y la compañía de alguien que se había convertido en su roca. La década de 1970 vio a Sara García en la cima de su carrera, con casi 100 películas, programas de televisión
y fotonovelas en su haber. Sin embargo, para ese entonces, el carácter temperamental de Sara comenzó a pasar factura en los sets de cine y televisión. Ya no sentía la necesidad de aparecer en todas las producciones, eligiendo sus proyectos con más cuidado. Esta selectividad marcó una nueva fase en su carrera, donde la calidad, más que la cantidad, se convirtió en el enfoque. En 1973, la popularidad de Sara como la abuela del cine mexicano le dio una nueva oportunidad. La compañía azteca de chocolates la invitó a hacer la imagen de su chocolate en tabletas para cocinar, capitalizando su estatus querido. El trato vino con una sorprendente ventaja. Sara compró un coche deportivo amarillo, símbolo del éxito que el papel le había brindado. Pero fue en 1971 cuando la carrera de Sara tomó un giro más audaz. Filtró lo que tal vez sería la película más controvertida de su carrera, Mecánica Nacional. En esta película, interpretó a una abuela glotona y codiciosa llamada Lolita. El personaje era un claro alejamiento de las matriarcas amorosas y sacrificadas que había interpretado durante años. Su actuación provocó reacciones mixtas en el público. El director, Luis Alcoriza, rompió con la representación tradicional de la familia mexicana, proponiendo una narrativa más compleja que reflejaba los cambios sociales de la época. En Mecánica Nacional, el personaje de Sara se convirtió en un símbolo del conflicto intergeneracional que estaba remodelando la sociedad mexicana, marcando a la abuela mexicana como un producto de y participante en el panorama cultural en evolución. La participación de Sara en el mundo del entretenimiento mexicano continuó evolucionando en la década de 1970. En 1974, protagonizó la primera telenovela infantil de la historia de la televisión mexicana, Mundo de Juguete. Con un impresionante total de 605 episodios a lo largo de 3 años, se convirtió en la telenovela de más larga duración en la historia de la televisión española. El papel de Sara en el programa la introdujo a una nueva generación de televidentes, consolidando aún más su lugar en la cultura popular mexicana. En 1978, Sara asumió otro papel televisivo en la telenovela Viviana, junto a Lucía Méndez. Esto marcó otro capítulo significativo en su carrera, demostrando que incluso en sus últimos años, seguía siendo una fuerza en la industria del entretenimiento. Ese mismo año, también participó en 2 películas, como México no hay dos y Sexo versus Sexo, las cuales mostraron su talento perdurable y relevancia. Para cuando la década de 1970 llegó a su fin, Sara García se había convertido en una verdadera icono, con su legado en el cine mexicano firmemente cimentado. Su capacidad para adaptarse, crecer y afrontar nuevos desafíos a lo largo de su carrera no solo preservó su lugar como la abuelita de México, sino que también expandió su influencia a nuevas generaciones, asegurando que sus contribuciones se sintieran durante años. El 18 de noviembre de 1980, la salud de Sara García sufrió un giro repentino. Lo que comenzó como un simple resfriado empeoró rápidamente, pero Sara, siempre luchadora, se negó a buscar tratamiento, como si el destino se estuviera preparando para su factura. Se desmayó mientras tomaba un baño y se fracturó una costilla. Su cercano amigo, Pepe Delgado, y Enrique Vidal, un periodista y productor de Yucatán, acudieron rápidamente a su lado, llevándola al centro médico. A pesar de la atención, 2 infartos cardíacos llevaron a su eventual fallecimiento. Sara fue intubada y no podía hablar ni moverse, su cuerpo en manos de la enfermedad. Fue a la 1:30 de la madrugada, mientras Enrique Vidal le sostenía la mano, cuando sufrió un segundo infarto. Con ternura, él susurró: «Sara, estoy aquí contigo, no te dejaré». Tristemente, este fue el último momento compartido entre ellos. El 21 de noviembre de 1980, a los 85 años,
Sara García Hidalgo falleció debido a un infarto al miocardio, dejando un legado que nunca sería olvidado. Su funeral fue un evento emotivo, marcando el final de una era. Comenzó en Galloso de Sullivan, pero el número de personas que acudieron a rendirle homenaje rápidamente superó lo que el lugar podía albergar. Su cuerpo fue trasladado al Teatro Jorge Negrete, donde amigos y colegas de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, le rindieron homenaje. Su legado fue inmortalizado por aquellos que compartieron su viaje en el cine y en la vida. Durante más de 60 años, Sara García compartió su vida con una constante: Rosario González. Rosario, quien había sido su compañera, amiga y confidente, quedó para navegar por el mundo sin Sara. Se convirtió en la única heredera de Sara y continuó viviendo en los recuerdos de su vida compartida. Sin embargo, incluso en la soledad, Rosario llevó consigo el eco de su amor y su asociación. Sobreviviría a Sara por solo 3 años, falleciendo en 1983, a los 87 años, aún rodeada de los recuerdos de una vida vivida con la mujer que había sido tanto su amiga más cercana como su más grande amor. Su fallecimiento marcó el final de una era, pero el corazón de Sara García sigue vivo en los personajes que interpretó y la huella inolvidable que dejó en la industria cinematográfica. Desde sus roles transformadores en el cine mexicano hasta su amor duradero y la asociación con Rosario, su legado sigue inspirando a generaciones. Si te conmovió su historia, no olvides dar like, comentar y suscribirte para más increíbles relatos del mundo del cine. Gracias y nos vemos nuevamente en otro video.